Pequeño retorno. Ok, muy bien. Gracias a todos los que se están conectando en este momento. Gracias por acompañarme. Y bueno, ¿por qué quise hacer esta pequeña charla el día de hoy? Miren, hemos estado compartiendo en el canal de Telegram mucho sobre mente consciente. Hemos estado compartiendo muchísimo. Algunas personas preguntan, quiero aprender a programar mi mente inconsciente. Sí, yo quiero. Sin embargo, es importante entender cómo funciona nuestra mente inconsciente. En muchos cursos de PNL, no voy a decir que en todos, pero por lo menos en los que yo conozco, por lo general empiezan explicando canales de comunicación, reencuadre, empiezan con unos temas súper avanzados y la mente inconsciente como que la dejan de último. Cuando la mente inconsciente es quizá lo más importante que tú debes entender, porque si tú aprendes a conocer tu biología, voy a quitar estas gafas, si tú conoces tu biología y si tú aprendes cómo funciona, vas a entender mucho más cómo aprender a programarla a tu favor. Entonces, yo quiero empezar explicándoles unas características que tiene la mente inconsciente y te lo voy a poner con un ejemplo de la vida real que seguramente tal vez a ti te ha pasado. Permítame, les comparto la pantalla. A ver, aquí. Comparto pantalla. Perdón. Díganme si están viendo mi pantalla, por favor. Los que están en Zoom. A ver, voy a volver a compartir mi pantalla. Aquí. Díganme si están viendo mi pantalla. Escríbanme por el chat. Sí, perfecto. Perfecto, ok. Muchas gracias, Adri. Bueno, no sé quién me habló. Ok, muchas gracias. Entonces, miren, es importante entender este concepto. Así como estás viendo en pantalla, la mente inconsciente, a ver, los creadores de la programación neurolingüística compararon la mente inconsciente con un iceberg. ¿Por qué? Porque cuando tú ves un iceberg, tú ves la punta del iceberg, tú solo estás viendo el 5% de ese iceberg. Pero lo que hay debajo del agua es el 95% de ese iceberg. Entonces, los creadores de la programación neurolingüística, digamos que lo compararon, hicieron esta analogía para que personas del común, como nosotros, entendamos qué es la mente inconsciente. Entonces, la mente inconsciente es ese 95% que no vemos. Son todos aquellos actos de los cuales yo no me doy cuenta. Es decir, ese 5% es lo que veo de una persona, cómo actúa frente a una situación, las cosas que hace, los patrones que repite. Eso es lo que veo en una persona, ese 5%. Pero el 95% de esa persona, de ese inconsciente de esa persona, yo no lo veo. Por eso hacemos la analogía con el iceberg. ¿Ok? Entonces, es importante entender que programación neurolingüística trabaja a nivel de la mente inconsciente, es decir, en ese 95% del cerebro. Cuando tú aprendes a trabajar a nivel del inconsciente y te haces amiguito, amiguita de ese inconsciente, la consecución de tus metas, la consecución de tus proyectos, mejorar tu salud, bueno, el área de tu vida que quieras mejorar, va a ser mucho más fácil porque estás llegando al 95%. A ver qué me dice. Ok, perfecto. Entonces, esto quería explicárselos. Ahora, vuelvo a compartir pantalla. Les hemos
ese 5% es 5 más menos 2. ¿Qué quiere decir esto? 5 más 2, 7. 5 menos 2, 3. ¿Qué queremos decir? Que conscientemente podemos hacer de 3 a 7 cosas a la vez. Conscientemente. No sé si han visto mamás que lavan loza, hablan por el celular, atienden al esposo, atienden al bebé y hacen mil cosas, bueno, no mil, pero sí muchas cosas al tiempo. Pero llega un punto que el consciente se satura. Conscientemente, nosotros no podemos hacer más de 5 cosas a la vez. O sea, el consciente se satura, mientras que el inconsciente hace miles de cosas y tú no te das cuenta. ¿Qué hace el inconsciente? Controla tu hígado, tu páncreas, tu riñón, tu intestino, o sea, parpadeo, respiración, y yo no me doy cuenta. O sea, yo estoy aquí hablándote a ti, pero yo no estoy, ay, ¿verdad que tengo que respirar? O sea, el inconsciente dice, si te dejo a ti, Paula, consciente, lógicamente, esa responsabilidad te me mueres. O sea, yo no te puedo dejar esa responsabilidad. Entonces, parpadeo, respiración, tantas cosas, todo el manejo de nuestro sistema nervioso autónomo, todo eso lo hace el inconsciente, el 95% de nuestro cerebro. Miren qué interesante. La mente inconsciente, o este concepto inconsciente, fue acuñado por Sigmund Freud, padre de la psicología, y él pues impulsó este término de mente inconsciente. Y él decía, la gente no es tonta, sino que la gente se mete en problemas de manera inconsciente. Es decir, no se dio cuenta. Todos aquellos actos que nosotros hacemos de los cuales no se dio cuenta. Y de manera jocosa decimos en nuestros seminarios de PNL, cuando se dio cuenta ya se casó con quien no debe. Así de sencillo. Entonces, esos actos donde hiciste lo que hiciste y no te diste cuenta por qué lo hiciste. Ahora, en ese inconsciente están grabadas todas esas paradigmas, todo eso que nos dijeron de pequeños, tú no puedes, tú no eres capaz, el dinero no crece en los árboles, enfermarse es normal, pero tantas grabaciones que nos fueron poniendo a lo largo de la vida. ¿Quiénes nos pusieron esas grabaciones? Pues los maestros, los profesores, los papás, obviamente, fueron nuestros primeros programadores. Nosotros nacimos siendo genios. O sea, cuando nacimos éramos unos genios, pero empezamos a ser personas normales cuando fuimos creciendo, cuando nos entraron a la escuela y cuando entramos al colegio, a la universidad, que nos fueron poniendo tantos límites a lo largo de la vida. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí este concepto pues que les quería explicar. Ahora, Grinder y Bandler dijeron, bueno, hagamos una metáfora, expliquémosle a la gente de una forma más sencilla cómo funciona el inconsciente. Entonces dijeron, vamos a comparar el inconsciente con un computador. O más bien, un computador se parece al inconsciente, más bien es al revés, ¿no? Entonces, ellos decían, ok, toda la calidad de tu vida está determinada por la calidad de tu pensamiento y de tu lenguaje. Pensamiento y lenguaje de calidad, vida de calidad. Pensamiento y lenguaje miserable, vida miserable. Entonces, nuestra mente inconsciente se programa con pensamiento y lenguaje. Un computador se programa con un sistema binario unos y ceros. Ahora, un computador o la mente inconsciente, ambos, cumplen 3 características. Es literal, no analiza y no tiene sentido del humor. ¿Cómo así, Paula? Sí, mire. ¿Qué quiere decir literal? Si yo le digo... Perdón, ok. ¿Qué quiere decir literal? Que si yo prendo mi computadora y yo abro Word, abro un procesador de texto para hacer un trabajo X, el computador no me va a decir, a ver, Paula, yo no quiero abrir hoy Word, ¿te sirve Excel? Él es literal, hace lo que yo le digo. No analiza,
Si yo estoy haciendo un cálculo matemático en una hoja de Excel, él no me va a decir, a ver, muéstrame si eso que esa tabla que estás haciendo, si te sirve para lo que quieres solucionar o para la respuesta que necesitas, ¿no? Él, sin análisis, hace la función que yo le diga. Si le digo sumar, restar, multiplicar, él hace lo que yo le digo, pero él no se va a entrar a analizar si esa operación si era la correcta o no para mi análisis estadístico, por ejemplo. No analiza. Y no tiene sentido del humor. Si yo pongo, por decir algo, en la calculadora de mi computadora, 1 por 1, se va a reír de mí y va a decir, ay, pero usted no sabe cuánto es 1 por 1. Para nada. O sea, él no tiene sentido del humor. Literal, no analiza y no tiene sentido del humor. Esas tres características. Nuestra mente inconsciente cumple exactamente esas tres características. Y te lo voy a poner con un ejemplo de la vida real. Volvamos a la diapositiva. Si, por ejemplo, tú te vas a levantar en la mañana, ¡ay, qué flojera, qué pereza! Y dices, ¡ay, no, qué pereza, ya amaneció! El inconsciente es literal y él dice, bueno, esta persona tiene pereza. Ok, sí, señor, pereza. Él no analiza, o sea, no te va a decir, no, mira, tú eres una persona súper exitosa, eres una persona bendecida, mira que tienes un techo, tienes un trabajo, no te dé pereza levantarte, ánimo, vamos, ánimo. O sea, él no analiza y no tiene sentido del humor. O sea, lo que tú le dijiste, él lo toma al pie de la letra. Entonces, inmediatamente tu mente inconsciente, o sea, no llevas 5 minutos tal vez de haberte despertado y como es literal, no analiza, no tiene sentido del humor, obedece a lo que tú estás expresando, inmediatamente empieza a generar una cantidad de bioquímicos en tu cuerpo de pereza, de flojera. Entonces tú empiezas, ay no, 5 minuticos, ay no, otro ratico, ay no, no, aunque no desayuno. Y empiezas a sacar una cantidad de excusas para no levantarte. Ahora, si te tienes que levantar, pues te levantas con pereza, te levantas desanimado, y ay no, y así de pronto te machacas el dedo y dices, ay, pero qué bruto. Vamos a suponer que no somos mal hablados, que yo soy bien hablada, voy a decir, ay, qué bruto. ¿Ok? Entonces, tu inconsciente dice, ok, bruta, está bien, literal, no analicemos, ¿para qué vamos a analizar esa palabra? No, eso no me da, pues, no tiene sentido el humor, lo tomo tal cual, inmediatamente empiezo a hacer torpezas, entonces empiezo a hacer torpezas, de pronto me riego el chocolate o el café encima, me coge la tarde para ir a trabajar, llego al trabajo y resulta que dejé las llaves dentro del carro y ay, pero qué tonta. Sí, señor, tonta. Llegaste al trabajo, no analiza, eres una tonta, no tiene sentido el humor, eres una tonta. Y entonces llegas al trabajo y no rindes en el trabajo y dices, no, es que, ¿cómo les parece que hoy me levanté con el pie izquierdo? Yo te pregunto, tú que me estás viendo acá y que estamos en confianza, ¿tú crees que esa persona se levantó con el pie izquierdo? ¿O simplemente fue porque se programó? Yo al principio les decía, el inconsciente se programa con pensamiento y lenguaje. Y si tú tienes pensamiento y lenguaje de calidad, vas a tener una vida de calidad. Con esto solo que te acabo de enseñar, esto tan sencillo, tú puedes determinar cómo es la vida de una persona. Si está aquí o si está aquí. ¿Cómo es su pensamiento y lenguaje? Cuando lo saludas y te dice, hola, ¿cómo estás? No, pues ahí en la lucha. ¿Cómo vive esa persona? En la lucha. ¿Cómo vas? No, pues, así como cuando usted era pobre.
Entonces, las personas no se dan cuenta y a veces tenemos dichos populares y nos da mucha risa y tan chistoso, pero sin querer nos estamos programando, ya sea para bien o para mal. Y en nuestra cultura, pues hay bueno, aquí hay personas de muchas partes del mundo, pero tenemos dichos, frases que nos pueden ayudar a salir adelante o por el contrario, nos mantienen por debajo del promedio. Entonces, con esto que te acabo de compartir, pensamiento y lenguaje de calidad, vida de calidad. Muy vigilante, ojo, amigo, amiga que me estás viendo. ¿Cuál es tu pensamiento y tu lenguaje diariamente? ¿Es posibilitante o es limitante? ¿Qué estás pensando cada que te levantas? Cuando te levantas todos los días, ¿cuál es tu primer pensamiento? ¿De jodidez, de escasez, de carencia? ¿O al contrario, de agradecimiento por la vida, por lo que tengo, porque tengo un techo, porque tengo comida, porque... Pensamiento y lenguaje de calidad, vida de calidad. Ojo con eso, amigos. El inconsciente es literal, no analiza y no tiene sentido del humor. Eliana iba a decir algo, veo que está levantando la mano, pero no sé si quiere decir algo, no quiere decir algo. No sé, Eliana. Bueno, vamos a seguir acá, porque la idea no es demorarnos mucho, sino que este ratico que compartamos realmente sea de calidad y que lo que hablemos acá realmente lo empieces a aplicar. O sea, a partir de este momento, muy vigilantes con tu pensamiento y tu lenguaje. Que sea posibilitante, que tú eres capaz, que eres una persona de éxito, que eres una persona saludable. Ahora con lo que estamos viviendo como humanidad, estamos muy sugestionables, porque no solo nos programamos nosotros, nos programan los medios. Ojo con eso, nos programa la televisión. Entonces, estamos muy sugestionables a enfermarnos fácilmente. Ahora, hay otras dos características que quiero hablarte que son súper importantes. Una, el inconsciente rechaza la palabra no. En programación mejor utiliza la palabra evita, rechaza, deja. ¿Por qué rechaza la palabra no? Porque desde que éramos pequeños escuchábamos alrededor de 80, 90, 100 nos diarios. No se suba, no corra, no vaya, no brinque, no coja, no. Todo era no, era impresionante. Entonces nuestro inconsciente, para poder sobrevivir a nuestros padres, rechaza la palabra no. Entonces cuando tú le dices a un niño, no se suba ahí, ¿qué es lo que primero va a hacer el niño? Inmediatamente se va a subir ahí. Porque el inconsciente rechaza el no. Entonces cuando tú utilizas un no, cuando estás dando una orden, el inconsciente inmediatamente quita el no. Por eso recomendamos utilizar palabras como evita hacer eso, evita juntarte con, no sé, malas amistades, rechaza las drogas, ni se te ocurra hacer eso. O sea, es mejor utilizar ese lenguaje que utilizar la palabra no, porque te vas a programar al revés. Es así de sencillo. Entonces, esa es una característica también de la mente inconsciente. Y nosotros lo utilizamos mucho en Hipnopedia, que es en otro programa podemos hablar de la Hipnopedia, es una herramienta espectacular que nos va a servir precisamente para programar el inconsciente. Porque en el inconsciente, como ya aprendiste, es el 95% de tu cerebro, y ahí están cantidad de grabaciones limitantes, de programas limitantes que tienes, de que no puedes prosperar, de que no puedes lograr las metas que quieres. Te pusieron programas que no te permiten pasar por encima del promedio, que no te permiten obtener resultados por encima del promedio, sino que te mantienes ahí o que quieres avanzar y te sientes atascado. En programación neurolingüística hay muchas técnicas, pero aquí vamos a ir compartiendo unos tips importantes y te voy a enseñar sobre todo la Hipnopedia, que es una herramienta que amo muchísimo, sobre todo porque hago parte de un proyecto muy lindo para niños, donde precisamente utilizamos esta herramienta de manera hermosísima,
de una manera muy genuina, enviando mensajes amorosos a los niños. Entonces la programación es espectacular. Pero bueno, eso hablaremos en otro momento. Entonces, hemos aprendido que la mente inconsciente es literal. No analiza lo que tú dices y no tiene sentido del humor. Lo que tú le dices, eso hace. Cuando tú dices, se va la dulzura de mi vida y estás repitiendo eso, pues ya no hay dulzura en mi vida, tu mente inconsciente dice, ok, no hay dulzura, no es literal, no analiza y puede generar una enfermedad, una diabetes, por ejemplo. Tengo el corazón apachurrado del dolor de esa traición, o tengo el corazón triste o apachurrado, lo que sea, puedes generar un problema del corazón. Entonces, las palabras acá son muy poderosas. Eso es otro tema que cumple la mente inconsciente, otra característica, y es que responde a la semántica que tú digas. El inconsciente no responde al significado que hay en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, responde a la semántica. Entonces, cuando tú dices que no hay dulzura en tu vida, él inmediatamente dice, no hay dulzura, no necesitamos azúcar, tú, desconectemos páncreas, lo que sea, pum, diabetes. Tengo el corazón apachurrado, tú, generemos un problema del corazón. Ojo con eso. Entonces, pensamiento y lenguaje de calidad, que me edifique, no que me hunda. Literal, lo analiza, no tiene sentido el humor, responde a la semántica, rechaza la palabra no, y vamos a ver la última característica. La última característica nos dice que, y esta para mí es una de las más importantes, y seguramente me lo han escuchado, incluso en el canal de Telegram hemos puesto varios posts y las personas han comentado, donde decimos precisamente que para la mente inconsciente es lo mismo pensar que hacer. Tu cerebro, aquí estoy viendo pues nuestro canal de Telegram, las personas que están en el Telegram de nosotros saben que ahí está ese post y dice lo siguiente: el cerebro no distingue entre pensamiento y realidad, es decir, cuando tenemos algún tipo de pensamiento, sea positivo o negativo, actuamos y sentimos conforme a ese pensamiento. Y hacemos una pregunta: piensa en algo triste en este momento y dime cómo te sientes. Y miren, esto de que la mente inconsciente, para la mente inconsciente es lo mismo pensar que hacer, esto es bueno, pero también a la vez es muy grave, muy grave. ¿Por qué? Te voy a poner un caso, pues digamos, un poquito exagerado, pero que ocurre, es de la vida real. Mira la gráfica. Si a una persona la violan una vez, ¿ok? Pero esa persona, aquí ponemos visual, sensorial y auditivo. B significa visual, eso lo vamos a aprender. Es un tema más avanzado de PNL, los canales de comunicación. Visual, sensorial y auditivo. Si la persona ve la misma escena, o sea, se la imagina, siente la misma rabia, escucha la voz de las personas que habían ahí o lo que sea, o escucha su voz que se decía a sí misma, que le decían los demás, ve, siente y escucha esa escena que ocurrió una vez en su vida, pero ocurrió una vez, pero la persona la ve, la siente, la escucha, se la imagina los 365 días del año. Para su cerebro eso es real. Su cerebro no distingue entre pensamiento y realidad. Para su cerebro eso es real. Y esto es muy grave, porque su cerebro no distingue, simplemente lo está imaginando, pero su cerebro no sabe que se lo está imaginando, él cree que es real. Entonces, ¿qué pasa? La persona sigue generando los mismos bioquímicos de rabia, de enojo, de tristeza, de impotencia, qué sé yo, y sigue reforzando ese circuito neuronal, pasan por ahí, por esos surcos neuronales, los mismos bioquímicos, y sigue reforzando eso, y se vuelve un patrón que la persona, para esa persona va a ser muy difícil tener una relación sana con alguien, porque tiene eso grabado en su inconsciente. Y así es como se forman las fobias. Hay personas que dicen, yo le tengo fobia a los ascensores, o bueno, fobia a las alturas, a los aviones. A ver, ¿cuántas veces te has estrellado en un avión?
Y la persona dice, no, pues yo nunca me he estrellado, pero me veo, ay, y me da susto y me imagino que ya el avión se va a caer y escucho a la azafata que está diciendo, esto es un anuncio de rutina, Padre nuestro que estás en el cielo. No, mentiras. Él escucha a la azafata hablar y siente miedo y bueno, lo que sea. Y si la persona ve todos los días y se imagina esa escena, para su cerebro es real, se está estrellando en un avión. Y el día que la persona se vaya a subir a un avión de verdad, la mente inconsciente va a decir, ah, no, 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 yo no quiero la 366, no, entonces la persona entra en pánico. Eso es una fobia, es una repetición de una alucinación. Por eso, yo les decía que para el cerebro es lo mismo pensar que hacer. Eso puede ser bueno, pero también puede ser malo. Porque si tú estás recordando los momentos agradables, los momentos de recursos, los momentos cuando fuiste exitoso, cuando te sentiste muy amado, cuando ganaste un examen, bueno, qué sé yo, tantos momentos de excelencia, eso es muy bueno porque tu cerebro se programa con los recursos que tiene para ayudarte a lograr más cosas en la vida. Pero ¿qué pasa con la mayoría de las personas? Tristemente, nos enfocamos es en lo malo. Nos enfocamos en el día que perdí el examen, en el día que me pasó esto. Entonces lo veo, lo siento, lo escucho, lo repito, para mi cerebro es real, lo repito y lo repito, se vuelve un patrón. Y por eso soy una persona miedosa, por eso me deprimo, por eso, en fin, me cuesta lograr tantas cosas en la vida. Entonces, miren qué interesante es entender, primero, cómo funciona mi mente inconsciente. ¿Para qué? Para poder programarla diferente. Por eso las herramientas de la programación neurolingüística yo las amo porque, por lo menos en mi vida, me ayudaron un montón a reprogramar tantas cosas que yo traía de mi infancia, de mi adolescencia, o sea, impresionante. Y te lo digo de verdad con conocimiento de causa. Entonces, no sé si alguien quiere opinar algo o quiere escribir algo en el chat, pero eso era lo que te quería compartir el día de hoy, o sea, cómo funciona la mente inconsciente.